esta mañana. Estamos agradecidos con nuestro Dios por lo bueno que es con cada uno de nosotros y darnos esta oportunidad de estar siempre aquí los domingos, reconociendo el nombre del Señor, celebrando a nuestro Dios cada vez. Mientras vivamos va a ser así, hermanos, y es nuestra determinación continuar en los caminos del Señor hasta que sea necesario. La gloria sea para Dios con todo lo que hacemos esta mañana. Dios bendiga a todas las hermanas, las personas que se han esforzado para llevar a cabo ese almuerzo que nos han preparado por allá en el otro lado. Voy a invitarle que vayamos a la Biblia y busquemos en el libro de Lucas. Busquémonos en el libro de Lucas. Vámonos al capítulo 8. Capítulo 8 del libro de Lucas. Ahí meditaremos la palabra del Señor en esta ocasión. Libro de Lucas, capítulo 8, y vámonos desde el verso 40 hacia adelante. Y dice la palabra de nuestro Dios, dice así la palabra del Señor, a quien damos gloria. Dice así, verso 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces, vamos a hacer algo. Le pido perdón. Vamos a pedir a los niños que salgan. El hermano Henry sabe lo que van a hacer. Él me pidió que a la hora de pasar aquí anunciara que salieran. Perdonen la interrupción, pero para estar también más dedicados a lo que estamos haciendo, que salgan los niños. No sé quién está encargado de eso. Me dijeron que ya estaba alguien encargado para eso. No van a salir a escuela dominical los más grandes porque este día no hubo escuela dominical para todos, pero sí para cuidar de los más pequeños, como siempre, para que estemos aquí bien atentos a la palabra. Ellos están saliendo, salen los niños y ahora sí que vamos a ir con más dedicación a la palabra. Todo esto es parte, hermanos, del culto al Señor, tener organizada una iglesia, un departamento que cuida niños, otro que da clase por acá, y el que quedemos solo adultos aquí es parte de la administración, del orden en la congregación. Así que es necesario, hermanos, es bueno, para mejor provecho de la palabra, y todos somos de bendición aquí. Los niños van a ser los que mañana van a estar aquí, primero Dios, ocupando el lugar de nosotros, así que muy importante. Amén, ellos han salido. Ahora vamos, de nuevo, perdonen, y vamos a verso 40. Dice así: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. ¿Estamos correctos? Sí. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta,
vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y la madre de la niña. Lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban asombrados, atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido. Amado Señor, esta es tu palabra. Te ruego, Señor, que con esta porción que hemos leído, tú traigas a nuestras vidas alimento, traigas sustento para el espíritu, fortaleza para el espíritu, traigas un mensaje a nuestras vidas, traigas un mensaje a la conciencia. Señor, que con tu palabra nos hagas ver la importancia, Señor, de amar, Señor, tu palabra, las cosas espirituales, y de ser un padre ejemplar, responsable, Señor, como tú lo deseas. Permita, Dios, que su palabra no retorne vacía. Trataré de hacerlo, Señor, con la libertad de su Santo Espíritu. Reconozco que yo por mí mismo no puedo hacerlo, pero, Señor, solicito su amparo, su gracia, su bendición sobre mí. Y que esto sea primero para la gloria tuya y por último para la edificación de todos los que oímos tu palabra. Amén y amén. Ahora tomar asiento, mis hermanos, por favor, y entramos a la palabra del Señor. Las 11:25. Trataré de ser casi normal, no muy rápido y tampoco muy extenso. Y entramos a la palabra del Señor. Es una bendición, hermanos, que podamos estar aquí. Considero que estar aquí es mucho más edificante. Y se honra el nombre del Señor mucho más que escoger quedarse en la casa y levantarse hasta las 10, las 11 y después preparar un caldo de mariscos o una carne asada, o irse quizás a un río, a un lago o a cualquier otro lugar. No dudo que Dios mira con agrado el hecho de que nosotros estemos en este lugar, hermanos. Así sea que es un día donde vamos a tener un almuerzo los padres, pero estoy seguro que a Dios le agrada lo que estamos haciendo, hermano, el convivir como familia de la fe, el llevarnos bien, el darle la gloria al Señor en todo lo que hacemos en este lugar. Estoy seguro que para nuestro Dios, cuán grato fuera que muchos allá afuera en el mundo buscaran e hicieran o tomaran un tiempo como este e invitaran a su papá a estar en un lugar como este y oír la palabra de Dios y alabar el nombre del Señor. Qué bueno fuera. Pero bueno, no todos lo miramos de esa forma. Hablaremos la palabra en lo que viene a continuación. Quiero hablar, y vengo tocado por un pasaje que ya lo he mencionado en otros años. Ya lo he tocado este pasaje, pero quiero hablar de la vida de o de algunas cualidades en la vida de este hombre que hemos leído hoy, Jairo. Y quizás al poner como tema le pondríamos un hombre con responsabilidad de padre, así, un hombre con responsabilidad de padre.
Nuestro mundo sería distinto si tan solo hubiesen padres con responsabilidad. Las iglesias serían distintas si tan solo hubiésemos padres con responsabilidad. El mundo entero, la sociedad entera sería distinta si los padres fuéramos con más o con mayor responsabilidad. Entro al pasaje. El contexto de esta historia o de este pasaje, hermanos. En el pasaje que hemos tomado, Jesús recién regresa de una ciudad llamada Gadara. Conocido el pasaje, en Gadara Jesús había realizado un milagro muy notorio en todo aquel lugar. Jesús había libertado a un hombre que había sido poseído por una legión de demonios. Un hombre que vivía, dice la Biblia, en los cementerios. Y se la pasaba dando gritos y asustando a la gente. Un hombre que estaba poseído de demonio. Cuando el Señor llegó a esa ciudad, hizo el milagro, lo libertó. Pero enseguida partió de Gadara y se condujo a otra ciudad llamada Decápolis, es decir, 10 ciudades, un lugar, un pueblo o un espacio grande, una área grande que se le llamaba las 10 ciudades. Y como Jesús era famoso en aquel momento, se sabía que era el que hacía milagros. Entonces, la gente de Decápolis, dice la Biblia, el pasaje que leímos, dice el verso 40, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Porque la gente había oído que Jesús hacía milagros, hacía de todo tipo de milagros, lo que había hecho recientemente en Gadara. Entonces la gente esperaba la llegada de Jesús, ansiosa estaba la multitud, gozosa de que Jesús se hubiese tomado el tiempo y visitara su lugar, su ciudad. Entonces, como dice el verso 40, la multitud estaba ansiosa y gozosa de que Jesús viniera a su lugar. Y bueno, así están las cosas. Jesús viene y visita aquel lugar. Hay una multitud gozosa y ansiosa, pero entre toda la multitud hay un hombre que está pasando por un momento muy crítico. Hay un hombre entre medio de la multitud gozosa, emocionada, contenta y ansiosa de esperar a Jesús. Entre medio hay un hombre que está, hermanos, pasando por un momento sumamente difícil. Tiene un problema aquel hombre. Como muchos de los que podemos estar en medio de un pueblo como este, hermanos, a veces nos miramos bien, pero podemos estar pasando serios problemas, serias dificultades. Así estaba este hombre entre medio de la multitud, y este hombre se llamaba Jairo. Este hombre entre toda la multitud gozosa, ansiosa, él estaba por dentro, hermanos, angustiado. Tenía el corazón angustiado porque tenía un problema. Y el problema era que su hija única, dice el pasaje, como de 12 años, esta hija única estaba en un proceso de muerte. Jairo, el papá, sabía que su hija estaba al borde, a punto de morir, al borde de la muerte. Y entonces Jairo ha ido entre medio de aquella multitud, y lo que más anhela es que Jesús lo que más anhela es el momento donde él pueda tener acceso a Jesús y expresarle la situación, expresarle la necesidad, mencionarle su problema. La multitud es grande, pero Jairo, aquel papá, angustiado porque su hija está a punto de morir, se las arregla y se las acomoda entre la gran multitud. La Biblia no lo dice, pero seguro apartaba gente. Trató, hermanos, de una u otra forma de abrir camino y acercarse a donde estaba Jesús, con un solo propósito:
decirle lo que estaba pasando con él y solicitarle la ayuda. Bueno, aquel hombre, la Biblia dice la Biblia que, bueno, dice la Biblia que este hombre no era cualquier hombre. Dice la Biblia que era un hombre destacado, un hombre, y solo esto voy a decir aquí, un hombre principal de la sinagoga. Es decir, era un líder de una congregación judía. Era un hombre respetado por la comunidad judía. Era un hombre de posición, un hombre admirado, un hombre que se tenía en alta estima. Era considerado un hombre de honor, un hombre, hermanos, ejemplar. Era considerado aquel principal de la sinagoga, un hombre no cualquiera, no común y corriente como todos, sino que era un hombre, vuelvo a decir, con reconocimiento. Y de este hombre que quiero que hablemos. Y quisiera que hablemos algunas cualidades de este hombre como papá, como padre, porque lo cierto es que el pasaje que hemos leído hoy, lo que destaca no es el que era un principal de la sinagoga. Lo que destaca el pasaje aquí no es lo que hacía en la sinagoga. Lo que destaca es todo lo que hizo. Lo que destaca es, el pasaje lo que destaca es el rol de este hombre como papá. Todo lo que hizo, la preocupación, la aflicción, la angustia con la que fue a buscar ayuda hacia Jesús. Eso es lo que destaca el pasaje. Y como por último, también la fe de este hombre. Son hermanos, partes o destellos del pasaje. Pero por eso voy a hablar, hermanos, de lo que como padre este hombre nos deja ver aquí, y algunas de esas cualidades que este hombre tenía, y que si las aplicáramos en nuestra vida, sería nuestra sociedad, nuestro mundo, aún nuestra iglesia sería muy distinta. Hablemos de la primera cualidad. Es cierto, hermanos, que en la Biblia se nos presentan lindos pasajes donde miramos tremendos padres, como Noé. Ayer se nos predicaba de Noé, el predicador que vino. Qué linda palabra, hermanos, que nos trajo ese hombre Noé, que se le dio el mandato de entrar a la barca o al arca, toda su familia, y lo logró, lo hizo Noé. La Biblia nos presenta tantos ejemplos, hermanos, de los cuales sería excelente hablar como padres, como por ejemplo lo fue Abraham con Isaac, cómo lo instruyó, hasta le buscó mujer Abraham. Es decir, eso enseña de la responsabilidad de los padres en aconsejar por dónde vaya a echar el ojo, todo ese tipo de cosas. No solo Abraham, hermano, haciendo todo. Sabe que nos detuviéramos mucho, como Isaac miraba a su papá cuántas veces construyendo un altar en este monte. Luego movían la tienda y allá por otro monte, Abraham lo primero que hacía, cada lugar que llegaba, a construir un altar. Y a otro lugar se movía a construir otro altar. Y este Isaac, como hijo, en todo lugar que se movía con su papá, miraba a su papá ser un verdadero adorador. Oiga, qué ejemplo más tremendo hay en la Biblia, hermanos. Pero así podríamos seguir, ¿verdad? Y con más hombres, como Josué, por ejemplo, que en un momento dado dijo: yo no sé, ustedes, le dijo a todo Israel, si ustedes se van a decidir por Jehová o quieren ir por otro, pero yo no sé qué decisión van a tomar. Ustedes tienen claro que no hay otro Dios como el Dios nuestro, Jehová, Dios de los ejércitos. Si ustedes le quieren servir o no le quieren servir, allá ustedes, les dijo. Pero yo, dijo el papá Josué, yo y mis hijos, yo y mi mujer, yo y mi casa, dijo aquel papá, serviremos a Jehová. Josué 24:15 parece que es, ¿verdad, hermano? Que hombres están allí como ejemplo de papá. Tenemos al papá de David, Isaí también. Esos muchachitos no le temían a Dios así nada más, era porque veían a un papá
Veían a un hombre, papá, que temía a Dios, que tenía a Dios en alta estima. Hermanos, y así podríamos seguir pues con muchos más, papá, con tremendas cualidades. Pero hoy queremos hablar de este hombre Jairo. Este hombre Jairo, yo decía que el pasaje aquí lo que nos presenta no es destacar el papel o la posición de este hombre como principal de la sinagoga, sino el rol de papá de este hombre. Cualidades de este hombre Jairo. Primera cualidad: Jairo era un hombre que le interesaban las cosas espirituales. Primera cualidad: Jairo era un hombre a quien le interesaban las cosas espirituales. Hermanos, si hoy día hubieran más padres que le interesaran las cosas espirituales como Jairo, la iglesia sería diferente, la sociedad sería diferente, nuestros hogares serían diferentes. Si hubiéramos más padres a quienes nos interesaran las cosas espirituales como le interesaban a Jairo. ¿Sabe cómo era Jairo? Jairo era un líder judío, un líder de la sinagoga, y dice la Biblia, líder, era un principal de la sinagoga, era el pastor de la iglesia, vamos a decirlo. Era un hombre, hermanos, que era el hombre que motivaba al pueblo hacia la adoración. Era el responsable de la congregación. En aquel tiempo se le llamaba sinagoga. Era el hombre responsable de promover la adoración. Era el que siempre entre semana se la pasaba preparando lo que iba a decir el sábado a la congregación. Jairo era un hombre, hermanos, que nunca faltaba un sábado a la iglesia. Nunca. No crea que Jairo iba a venir a los 15 días a la iglesia. Hermano, Jairo era un hombre dedicado a las cosas espirituales, amaba las cosas espirituales. Era un hombre que le interesaban las cosas de Dios. Voy a decirlo, le interesaban las cosas de la iglesia, las cosas de lo que tenía que ver con la obra de Dios. Era este hombre un líder, un principal de la sinagoga, promovía la adoración. Era el hombre que en cada ocasión estaba teniendo reuniones con sus líderes. Mire, Jairo era un hombre que estaba como dirigente de muchos más ancianos. Y como dirigente de la congregación, este hombre Jairo tenía reuniones tras reuniones y otra reunión, planificaba cosas, era el que delegaba privilegios. A uno le decía, tú eres el encargado de darle la limpieza a los rollos ahí a los libros pues de la Biblia, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, los 4 profetas, Lamentaciones entre medio. Tú eres el que le vas a dar mantenimiento a esto. Tú eres el que me vas a pasar el rollo a la hora que yo voy a predicar acá, por ejemplo. Era Jairo ese hombre. Y esa posición hacía que Jairo, hermanos, era tenido como un hombre en alta estima, un hombre respetado, un hombre, hermanos, de alto honor, un hombre, diríamos, un hombre pues admirado, querido, apreciado, y todo eso era parte de la vida, era algo normal en la vida de Jairo. Moralmente intachable era Jairo. Era líder de la sinagoga. Era un tremendo hombre con conocimiento de la palabra, mucho conocimiento. Era el que conocía la ley, se la conocía desde allá hasta acá. Sabía bien de la ley, era un hombre, hermanos, con mucho conocimiento, con mucha formación. Entonces, primera cualidad en Jairo es que era un hombre que le interesaban las cosas espirituales. ¿Cuánta enseñanza podría haber para nosotros como padres aquí? Tanto habría para nosotros, tremendo mensaje habría para nosotros aquí, ¿verdad que sí? ¿Cuánta gente hoy, cuántos padres no nos interesan las cosas espirituales? Lo que más nos interesa es proveerle a los hijos nada más, o llevar para la casa y acumular y traer dinero y traerle dinero y decirle a la mujer, ahí tienes todo, no sé de qué te quejas, no sé de qué te hace falta. Pero y la mujer de vez en cuando, mira, va a haber ayuno, mira, va a haber vigilia, ¿cuándo te vas a perder un sábado para ir a la... No, yo tengo que trabajar mañana.
¿De qué habla eso, hermano? Hablando de las cosas espirituales. ¿De qué habla eso? No interesan las cosas espirituales. Por supuesto que no con todo, ¿verdad? Yo estoy hablando la palabra aquí. Estamos viendo a un hombre aquí, hermano, que amaba las cosas espirituales. Que las cosas espirituales, es decir, las cosas de Dios, las tenía en alta estima. Un hombre que todos los sábados estaba en la iglesia. Entre semanas se la pasaba estudiando, preparando lo que iba a hablar. Es decir, era un hombre, hermanos, que amaba las cosas espirituales. Por eso Dios lo tenía allí como lo tenía, principal de la sinagoga. Vuelvo a decir, ¿cuántos mensajes no hay en nosotros aquí? Yo pienso en esto y digo, un padre que ama las cosas espirituales, hermano. Oiga, ¿y qué más quiere la mamá y la mujer? Un hombre, hermano, que tempranito empieza a alistar a bañarse, es el primero a bañarse, tempranito, listo para la iglesia. Y quizás algunos no quieren levantarse, alguna niña, levántese porque hay que ir a la iglesia. Fulanita, ya es hora, fulano, ya es hora, vamos a la iglesia. Hermano, ¿de qué habla eso? De gente que ama las cosas espirituales. Oiga, hermano, ¿cómo hacen falta en nuestro tiempo padres que amen las cosas espirituales, que amen la obra de Dios como Jairo, hermano, que le den prioridad a esto? ¿Cómo hace falta? Por eso yo digo, hermano, nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra familia serían distintas si tan solo tuviéramos padres que amaran las cosas espirituales. Dice el niñito, papi, y hoy no vamos a ir a la maestra a que nos enseñe en la clase. No, hija, hoy no vamos a ir, hoy no vamos a ir. Y es el día domingo. Porque el plan es que van a ir no sé a dónde por allá a pasar el día de allá. Con esto no estamos diciendo, hermanos, que usted no puede salir a tener tiempo de vacación y de recreación. No estamos diciendo eso. Es necesario que todos tomemos un tiempo yo estoy hablando, hermano, de cualquier día de culto. Cuando usted, en cambio de venirse al culto, se va a un restaurante o se le ocurre ir a comprar la comida a la hora de situaciones como esa. Hermano, eso deja ver cuánto las cosas espirituales a nosotros están de lado, ¿verdad? Pero un padre que ama las cosas espirituales jamás va a permitir esas cosas, hermano. Las cosas de la obra de Dios van a estar como en alta estima, van a ser su prioridad y va a ser así. Jairo tenía esa cualidad, amaba las cosas espirituales. Hermanos, ojalá y los padres, todos los que estemos aquí, como se nos dijo ayer, sacerdotes, rey, cabezas de hogar, ojalá y nosotros amáramos las cosas espirituales. Si nosotros como principales amamos las cosas espirituales, el resto ahí va a venir también en el mismo camino, poco a poco van a ir llegando por ahí. Pero es necesario que el columna del hogar sea el que ame las cosas espirituales y no que lo anden de arrastradas o que de repente se queda allí. A veces es la mujer la que toma la iniciativa y vamos porque mira, y que aquí y que allá. Y el hombre, el padre, es el que dice, ay mujer, solo en la iglesia querés pasar, ya parece que la iglesia. Cosas como esa, hermano, cosas como esa. Lo cierto es que Jairo era un hombre que amaba las cosas espirituales. Bueno, yo no sé quién se vaya a enojar por esto, pero solo es la verdad, hermano. Aquí tenemos a un hombre, aquí tenemos a un hombre que amaba las cosas espirituales. Aquí hay un hombre, hermano, que amaba las cosas espirituales. Otra vez, qué distinto sería nuestro mundo, nuestra familia, nuestro hogar. Todo sería distinto si tan solo hubiésemos hombres que amáramos las cosas espirituales. Hallar hombres así hoy día, hermano, como que se va cada vez escaseando más. Que Dios nos ayude, Dios tenga misericordia y que Dios despierte en nosotros como hombres, como columna, como padres, padres de familia. Que Dios despierte en nosotros ese amor por las cosas espirituales, hermano. Que amemos la obra del Señor, que lo que Dios ama, yo lo ame. Y que mis hijos, mi familia vea que yo amo su obra. Que la familia, aunque la mujer propia, vea que el padre ama las cosas de Dios. No cambia cualquier cosa por lo de Dios. Dios es primero. Lo de Dios es primero. La obra es primero. Y allí, ay, que Dios nos ayude. Bueno, salgámonos. Jairo era un hombre que amaba las cosas espirituales, las tenía en alta estima. Número 2, cualidad número 2 que quiero que veamos en este hombre rápidamente. Jairo, en esta ocasión, su hija de casi 12 años,
Dice la Biblia, se halla en el serio problema, va entre la multitud, va angustiado, la gente en el entorno no sabe lo que Jairo lleva por dentro, lleva el corazón destruido, destrozado por dentro. Jairo se abre espacio. Jairo no espera el momento, hermano, en que pueda tener acceso a Jesús. En un momento dado, mira la ocasión. Jairo va donde Jesús. Bueno, debo pensar que en la casa Jairo escuchó, en la sinagoga, el lugar donde vivía, escuchó que Jesús venía a su ciudad. Entonces Jairo pensó y dijo: yo pienso que aquí la única solución, el único que puede darle o resolver el problema de mi hija, es tan grave el problema que estamos enfrentando, es tan seria la angustia que siento, mi hija está a punto de morir, el único que tiene la solución para mi problema es Jesús, ese que ha visitado o que va a visitar la ciudad. Yo voy a ir al encuentro de Jesús entre la multitud. Y ahí va Jairo, hermanos. Y una de las cosas que veo aquí es que fue al lugar correcto. Jairo identificó y fue al lugar correcto. Fue un hombre que supo que la solución al problema de su hija no la tenía ningún hombre. Jairo identificó el problema en su hija y dijo: este problema no me le puede dar solución ningún hombre, ningún doctor, ningún psicólogo, ningún médico. El problema de mi hija es tan fuerte que el único que le puede solventar o sanar o restaurar es Jesús, el que va a visitar mi ciudad ahora. Entonces, ¿qué podríamos decir de todo esto? Yo estoy viendo a un padre en primer lugar, y podríamos quizás ya haber terminado nuestro sermón, ¿verdad, hermanos? En primer lugar, un hombre que ama lo de Dios, delegando privilegios, llevando la administración de la sinagoga. Sería fácil, teniendo reunión con ancianos aquí, programando lo que iban a hacer para todos los 6 meses, para todo el año allá. Un hombre que amaba las cosas espirituales, amaba la obra. Pero en segundo, estamos viendo a un hombre, hermanos, que supo identificar el problema en su hija y dijo: no, el problema de mi hijo es tan serio que la única solución es ir a Jesús, es el único que me puede ayudar. Un hombre, hermanos, que supo identificar el problema de sus hijos y fue al lugar correcto. Y de esto, ¿qué puedo decir? Muchas de las veces nuestros hijos tienen problemas que solo Dios puede resolver. Se lo hablo con propiedad. Muchas de las veces nuestros hijos tienen problemas tan serios, tan espirituales, tan fuertes las ataduras, que el único que puede resolver, el único que puede traerle solución a los problemas de nuestros hijos, solo es Dios, solo es el Señor. No hay otra forma, no hay otra manera. Que a veces pensamos que si le damos el tratamiento tal, si le hacemos tal otra cosa por acá, y si tal vez aquello allá, hermanos, como Jairo, necesitamos nosotros ir al lugar correcto. Necesitamos identificar que el problema de muchos de nuestros hijos es un problema espiritual. Yo tengo claro estas cosas, que muchos de los problemas de nuestros hijos, el único que las puede resolver es nuestro Dios. A veces nuestros hijos tienen amistades tan arraigadas que por más que usted intente separarles esa amistad que tienen, no lo puede hacer usted. Se va a meter en problemas. A mí me ha pasado. Mi hijo tenía 3 muchachos, 3 amistades. Pero le hablo de amistades así, mire. Así. Tremendo, mi hijo. ¿Y cómo es el diablo? Uno de los amigos de mi hijo era jefe en una discoteca. Qué feo. Jefe en una discoteca. Y no que consigue a mi hijo y le dijo: tú te miras muy bien. Tú vas a ser el modelo de ese lugar. Fíjate lo que le dijeron. Le estoy hablando realidades. Y le dijo esto a mi hijo: tú vas a servir para que los grupos de muchachas que lleguen, tú vas a estar a disposición de ellas ahí. Y para ti todo es gratis. La bebida toda es gratis.
Invita al que quieras. El punto es que atraigas el negocio y que más chicas vengan. Mire lo que le salió a mi hijo. No son realidades esas. Realidades. Y entonces mi hijo, siendo joven, con su edad y con todo, bien presentado a la discoteca, bien arregladito, de gratis le daban todo. Y para colmo, como grupos de chicas que llegan, él era el que para que no estuvieran sin hombre allí. Qué cosa, ¿no, hermano? ¿Y cómo sacar a un chico de ahí? Si eso gusta, si eso no está fácil. ¿Cómo sacarlo de ahí? Y bien presentado el hombre, y claro, ¿cómo se veía? Y que todo gratis, invita a quien quieras, todo gratis. Hasta lo sacaban, hermano, en videos y promovían la discoteca. Y cuando yo veía y cuando me enseñaban a mí y mi hijo promoviendo, es decir, promoviendo la discoteca, pero mi hijo era de los que salía ahí. ¿De dónde vendrá eso, hermano? Realidades estoy hablando, realidades. Eso uno entiende y da como coraje con el enemigo, porque tú piensas y dices, esto no tiene otra fuente sino Satanás mismo. ¿Cómo es eso posible? Que a mi hijo lo buscan hasta de modelo para que atraiga más chicas. Oiga, qué cosa es que el Señor reprenda al diablo, hermano. Y luego, hermanos, y por más que nosotros habláramos y hablamos, nuestro hijo, ¿cómo lo deteníamos los fines de semana así? Hasta lo llegaban a traer y cuánta cosa y todo. Tenía chofer para la hora que regresaran. Uy, Señor, reprenda al diablo. No, hombre. Y yo he visto, hermanos, y mi esposa entró en clamor específico y empezamos a orar. Hermanos, créanme que yo no veía la forma de liberarlo de esos tres individuos. Yo no hallaba cómo, hermano. Tuvimos problemas de uno, problemas de otro, problemas de todo lo que usted puede imaginar. Hemos llorado. Yo sé que es ver al hijo en las madrugadas, hermano, y usted no puede dormir, y usted está angustiado, y usted de cosas lo que andan haciendo, manejando altas velocidad, y uno sabe lo que es eso. Solo por eso yo a veces que oigo hablar algunas veces que alguien habla aquí, y yo a veces digo, si no tiene hijos todavía, no debería, digo yo. Es lo que yo pienso. Yo digo, no debería de hablar así. No debería. Hay gente que se llena la boca, hermano, y habla fácil, como que cuando yo y cuando mis hijos aquí. No sabe lo que dice, hombre. Es así de fácil. No saben lo que están diciendo. Yo era uno, a mí me pasó. En aquellos años yo decía a esos padres, no sé por qué. Y yo los criticaba, los juzgaba y hacía de todo. Yo decía, no se ponen rectos, no son estrictos, no aquí, no allá. Cuando le llega el turno a uno, la cosa es otra, hombre. Uno no debería de hablar si no tiene la experiencia. La vida le va enseñando a uno. La vida. Cuando tienes que llorar, cuando no te queda otra opción más que llorar, que bajarte y acudir al único que te puede ayudar. Cuando sabes que quien se meta no tiene la solución. Nadie. Bueno, no estoy para desacreditar a mi hijo, pero yo soy papá. Y si alguien lo mira mal, al fin de cuentas es mi hijo. ¿Y usted qué? Es verdad. Es mi hijo. Es mi hijo y yo sé todo cómo van las cosas. Yo sé cómo van las cosas. Yo sé los cambios en su vida. Yo sé todo. Y si alguien dice, no debería descubrir a su hijo así. ¿Y qué? ¿Y usted qué? Si es mi hijo. Bueno. Yo no veía la forma, hermano, de mi hijo. Y entra mi esposa, ¿verdad? Y yo he visto a mi esposa en gemir, en clamor, llorando y todo. Y hemos buscado a Dios. Y no que de repente esos tres individuos, yo no sé cómo. Y vive Dios. Ahí están ellas que son. Vive Dios, hermanos. Que de repente, de la noche a la mañana, hasta el día de hoy lleva más de
unos 8 meses ya. ¿Cuánto llevarán? Y esos amigos, yo no sé qué pasó, pero tuvieron unos problemas que al final de cuentas ninguno de ellos está, hermano. No es cierto eso. La gloria sea para Dios. Pero yo a lo que quiero llegar es que los amigos que yo decía y que nosotros decíamos, Dios mío y Dios mío. Y mi esposa habló con Dios y habló tanto con Dios y yo la oía y llorábamos y gemíamos. Porque no es fácil tener una vida así, hermano. Solo el que lo vive sabe. Y mi esposa le dijo a Dios, quítale estos amigos. No sé cómo vas a hacer. Y yo escuchaba, ¿verdad? Hermanos, increíblemente Dios le quitó los amigos que tenía. Por eso yo soy alguien que creo, hermanos, que cuando una madre ora de corazón y habla con el Señor y va a la fuente correcta, como Jairo, cuando un padre, hermano, va a la fuente correcta y le presenta la situación al Señor, yo creo realmente, hermano, yo creo que Dios obra, hermano, de manera sorprendente. Y Dios le quitó al muchacho, les quitó a los 3 amigos. Hoy día no sabe, los amigos se fueron. Yo me admiro, tenemos comunicación. Va empezando el muchacho, la gloria sea para Dios, a ponerse más formal en todo. Somos buenos amigos, y la gloria sea para Dios. Y lo que falta es que vengan a estos caminos, ¿verdad? No quiero decir que mi hijo quiero, por si alguien piensa de otra forma o piensa mal, bueno, lo que digo es que va mejorando muchísimo y lo estoy viendo y lo estamos viendo. Y esperamos el día cuando el Señor lo salve en este lugar y que cuando le sirva al Señor de una u otra forma. Pero mire, hay problemas que tienen nuestros hijos que realmente el único que puede darle solución es el Señor, hermanos. No hay otra fuente, no hay otro lugar. Y nosotros como padres, hermanos, estamos llamados a identificar y darnos cuenta que muchos de los problemas de nuestros hijos, hermanos, el único que los puede solventar es el Señor. El único. Muchos de nuestros hijos, hermanos, hay algunos que hasta les gusta vender droga, hermanos. No sé de los míos, pero yo he sabido de personas que les gusta, de jóvenes que les gusta vender droga. Otros hermanos que, sabe, hermanos, hay jóvenes que les encanta aquello de las carreras de carro. Y qué cosa más horrible, qué peligro más grande. Voy un día, un pastor me invitó a predicar allá por Chamble. Y fui a predicar allá por Chamble donde un pastor. Y cuando hablamos con el pastor, yo le digo, se le creció el muchacho. Ay, pastor, me dijo, ¿cierto? Y me dijo, ¿cómo me ha costado con este muchacho? Mire, ese muchacho es pura obra de Dios, me dijo. El muchacho estaba tocando la batería y cuando terminó todo aquello, tomaba el portabebé con el bebé y con la muchacha. Y entonces yo me admiré porque yo con ese pastor he sido amigo y yo conocí al niño. Y ahora lo veo con un portabebé y con la esposa a un lado y lo veo allá y todo. Y yo le dije, se le creció el muchacho, pastor. Y él me dijo, este muchacho es un milagro, me dijo. Mire, y empieza a contarme aquel pastor y me dice, este muchacho estaba atado al vicio de las carreras de carros aquí en Atlanta. Y empieza a contarme, mire, no había viernes, me dijo, no había fin de semana, me dijo, que a mí se me iba el corazón, pastor. Y yo sentía que cada vez que se iba, yo sentía que lo iban a matar allí. Y me empieza a contar el pastor. Y me dice, ese hombre, ese joven, es un milagro de Dios. Hubo un día que el carro y me empezó a contar los desastres que le habían pasado en la vida. Pero mire, me dijo, pasó el tiempo y después de tanto buscarle al Señor, nos metimos con mi esposa, dice. Se enamoró de esta muchacha que está ahí. Y yo le dije a Dios, Dios, dice que le dijo, que este joven se case ya pronto, Señor. Si esa va a ser la solución, pero que lo amarre, Señor, esta mujer. Hermanos,
Y miren, me dijo, no, que con ella y salió, y ahí quedaron que de repente ella salió embarazada y con el bebé. Hoy después lo que hicimos fue que los casamos, me dijo, pero mi hijo es otro ahora, para, para gloria de Dios, me dijo, la vida de él cambió. Cambió. Hermanos, lo que quiero decir es que muchos de nuestros hijos tienen problemas tan serios, ataduras tan graves, que el único que puede obrar es el Señor Jesús. Y muchas de las veces nosotros como padres lo que hacemos es ir al lugar incorrecto. No le damos la importancia que amerita aquel problema. Y ciertamente los problemas son graves y son serios, y solo Dios puede hacer la obra, mis hermanos. Por eso que de Jairo extraemos esto, y admiro y digo, qué tremendo padre este. Hermano, esto está para profundizar realmente y uno decir, Dios mío, si tan solo hubieran más padres como Jairo, con estas cualidades de Jairo, qué bien sería, hermano. Habrían más hogares estables, más hijos formados, habría todo mejor, nuestra sociedad, todo sería mejor. Pero necesitamos hombres como Jairo, que le prestemos atención a los problemas de nuestros hijos, y que al mirar el problema de nuestros hijos vayamos a la fuente correcta. Vayamos a la fuente correcta, y sea buscar el auxilio de nuestro Dios. Buscar el auxilio de nuestro Dios. Hermanos, cuántos problemas que enfrentan nuestros hijos, y podríamos hacer un listado enorme por acá, ¿verdad que sí? Un listado enorme, pero lo cierto es que es importante como padre asumir responsabilidad, identificar los problemas de nuestros hijos e ir a la fuente correcta y decirle a Dios, como le dijo Jairo, como hizo Jairo. Sabe, hermano, que Jairo no tuvo temor ni vergüenza de buscar ayuda de Jesús. Jairo, siendo el principal de la sinagoga, no le importó. Esa multitud tenía gente conocida, gente del entorno de Jairo. Jairo sabía que el llegar ahí, hermano, había gente que le conocía, pero a Jairo no le importó, hermano. Jairo venció el temor, la vergüenza no importó, porque él sabía que su hijo tenía un problema y sabía que el único que le podía ayudar era el Señor. Aquí tenemos pues a este Jairo, que ni siquiera mandó a la mujer. Mientras veía esto, yo decía, bueno, ¿y dónde está la mamá? Hermanos, Jairo ni siquiera mandó a la mujer y le dijo, ve, busca tal vez a ti, trae al Señor. No, Jairo, el propio líder de la casa, el líder de la sinagoga, el papá, el padre, tomó la decisión y dijo, no, yo personalmente voy. Yo tengo que hacer algo por mi hija. Si yo no voy, mi hija se muere. Voy a agotar los recursos, hay multitud, pero la voy a mover. Voy a solicitarle al Señor que venga y que me ayude. Tomó responsabilidad. Él propio fue. La verdad es que hablando de esto, cuánto habría para profundizar, ¿verdad, hermano? A veces solo nos acordamos de nuestros hijos y pensamos en orar por ellos solo cuando alguien nos habla aquí en nombre de Dios y nos predican de nuestros hijos, como ayer, por ejemplo, tremenda palabra. Pero de ahí por lo demás parece que todo bien, gracias. Y primero Dios, no le pase nada. Y allí nada más, y ahí. Pero no vamos a la fuente correcta como lo hizo Jairo. Verdaderamente, cuántas lecciones por extraer como de este hombre, padre responsable, Jairo aquí, hermanos, que ni siquiera mandó a la esposa. Él propio fue. Qué diferente sería nuestro mundo si tan solo tuviéramos más padres con responsabilidad de padre. Padres con responsabilidad de realmente como deben ser los padres. Gente que acude a Dios para los problemas de sus hijos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Si su esposo no vino, usted cuando llegue a casa dígale, no sabes lo que te perdiste. Era para ti el mensaje, le dice. Bueno, es para todos, pero los papás, hermanos, muchas veces dejamos a la mujer, a la que sea, la que tome ese papel, pero que Dios nos ayude. Tenemos niños chiquititos, no sabemos cómo nos va a ir, hermanos, pero confiamos en el Señor, que echemos mano de Dios y que Dios nos ayude y las cosas nos salgan bien. Que Dios nos respalde. Yo no debo abundar más, hermano.
48 minutos se me hace a mí muy rápido. Se me fue el tiempo y yo no quiero ser cansado para usted. Pero el mensaje no está dado en completo, pero está siendo dado. Voy a una parte más. Jairo nos deja ver una lección maravillosa más. No solo fue a Jesús, sino que Jairo fue de la manera más correcta que puede haber. Verso 41, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 41? ¿Cómo fue Jairo? Jairo, verso 41, ¿cómo fue Jairo? A ver si nos lo presenta. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. ¿Y cómo llegó? Dice, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. ¿Cómo fue Jairo? Llegó y dice, y postrándose a los pies, le suplicaba, le rogaba Jairo a Jesús y le decía, te suplico que por favor vayas a mi casa, te suplico que me escuche, te suplico que me ayude. ¿Cómo iría Jairo? Dice, postrándose a los pies de Jesús. Un hombre que llegó a los pies de Jesús de rodillas, dice el pasaje, postrándose. Pero para hablar con él tuvo que arrodillarse y decirle, por favor. Y empezó Jairo a exponer su necesidad, su problema, su angustia. Empezó Jairo a decirle, mira, Señor, yo tengo este problema con mi hija. Tú eres el único que me puedes ayudar. Si tú no me ayudas, mi hija se va a morir. ¿Cómo vemos a ese papá? Uy, hermano, qué ejemplo, ¿verdad? Qué tremendo papá, hermanos. Presentándose ante el Señor en angustia, exponiendo la necesidad y haciéndolo de la manera correcta, postrado a los pies de Jesús, suplicándole que le extendiera su mano, que fuera a su casa. Usted se imagina al principal de la sinagoga, el hombre reconocido, el hombre de posición, el hombre al que se le da respeto, ahora está postrado a los pies de Jesús. ¿Cómo se veía ese hombre? Era un maestro. Era realmente un rabino ese hombre. No ponían a cualquiera. Era jefe de más fariseos. Era jefe de gente que sabía mucho. Y él estaba arrodillado a los pies de Jesús, exponiendo aquello. ¿Cómo lo veía la demás gente? Lo veían humillado allí, postrado ante el Señor. Pero para Jairo no importaba. No importaba. Quiero invitar al hermano que estaba en el instrumento, si por favor viene y concluyo. Para Jairo no importaba otra cosa más que la condición, la situación de su hija. No importaba nada más que la situación de su hija. Te suplico que vayas a mi casa. Te suplico que vayas a mi casa. Y vaya, hermanos, el pasaje sigue más largo, sigue extenso y dice que Jesús escuchó la petición de Jairo. Y Jesús, con la gran cantidad, la multitud de gente que venía con él, dijo: Jesús, está bien, voy a ir, Jairo, a tu casa. Y los discípulos también, en el entorno de Jesús, está bien, vamos a ir a tu casa. Jesús cambia de rumbo el camino que lleva y dice: vamos a ir a la casa de Jairo. Y empieza aquella gran caravana, aquella multitud de gente caminando, hermanos, en dirección. Y Jairo va, mientras va caminando al lado de Jesús, en dirección a la casa de Jairo. Jairo va con aquello ahí, hermanos, pensando. Su corazón por dentro tiene esperanza ahora, tiene aliento ahora, tiene confianza, tiene fe que el Jesús llegara a la casa le va a traer la solución a su hija. En aquello van, cuando usted sabe la historia, dice que una mujer enferma que tenía flujo de sangre se acercó y se le apareció, hermano, entre la multitud, y tocó el borde del manto. Hemos oído y sabemos esa historia. Y toca el borde del manto de Jesús. Y cuando Jesús va con la multitud, Jairo a un ladito dirigiéndolo, y están los discípulos a un lado, Jesús va y de repente Jesús se detiene y dice: espérense, alguien aquí me ha tocado. Alguien aquí entre todos me ha tocado. Y todo el mundo, los discípulos que eran los más cercanos: Señor, pero ¿cómo no te van a tocar?
Si somos muchos, mira la multitud. Es la multitud la que te aprieta, Señor. No hay duda que alguien te apretó, Señor. No es eso. Alguien me ha tocado. Jesús, mientras tanto, está de pie. La caminata se ha paralizado y Jairo está por ahí. Ay, Señor, mi hija, en su corazón. Pero en sus labios, en su boca, aquel hombre era prudente. No dijo una palabra, era prudente. Estaba, hermano, con la esperanza y la confianza que el Señor le iba a ayudar. Pero en su corazón, ay, ¿y cómo surgió esto aquí? Y este problema, ¿y cómo entretienen? Y el maestro no se apura y no hay prisa con el maestro. Hermanos, y saben que la historia es tan larga que dice que el Señor Jesús le dio todo el tiempo a la mujer. Y la mujer empezó a contar y a decir, empezó a testificar la mujer. Yo en mi vida he batallado de diferentes formas. Yo he luchado, yo he gastado todo lo que he tenido. He visitado médicos y aquí y allá. Y mi problema es que yo tengo esto y lo otro. Padezco de flujo de sangre desde hace tantos años, Señor. Hermanos, Jairo, mientras aquello está ocurriendo, sigue esperando a aquel papá pacientemente, prudentemente. Admiro todo lo de ese hombre, yo lo admiro. ¿Por qué no le dijo, Señor, pero mi hija está, acuérdate que estaba ya casi se va? No, el hombre no está así, está paciente esperando. Prudente. Bueno, desesperado por dentro, pero prudente. No dice, no apura, no a nadie. Y Jesús está dando tiempo para hablar allí. Hermanos, en resumen, Jesús hace el milagro con la mujer. Le dijo, se sana, tu fe te ha sanado, se sana de esta tu enfermedad. Y llama la atención que cuando Jesús la descubre, ni siquiera le dijo, o cuando la mujer se declara cuál era el problema, ni siquiera Jesús, qué lindo ahí, hermano, otra enseñanza. Ni siquiera Jesús dijo, mujer, pero no sabes que así en esa condición de inmundicia no te puedes ni acercar a mí. Jesús podía decirlo porque la enseñanza en aquellos tiempos era que una persona en esas condiciones era inmunda y no podía. Hermano, nada de eso. El Señor no se sentía más santo que nadie, ni minimizaba a nadie, ni criticaba a nadie. A todos les decía, basta con que te arrepientas y tu fe y aquí. Y el Señor los recibía, hermano, y santo de verdad. Pero no, Él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. No hay problema que me tocaste. Imagínense qué cosa más tremenda. Hermano, Jairo, aquello pasó y Jairo continuó dirigiendo al maestro. Llegan a la casa y conocemos la historia. Y bueno, hubo el momento de la sanidad, el milagro. Oraron, resucitó y aquello estuvo. Mucho más para decir, ¿verdad, hermanos? En el camino a la casa, Jairo encontró tantos obstáculos. ¿Qué podría enseñarnos eso? Que siempre que intentemos ser padres como Jairo, que queremos traer a Jesús a la casa, que queremos que Jesús se involucre en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra casa, todas las veces que lo intentemos vamos a hallar obstáculos. No va a ser fácil, va a haber problemas, porque usted sabe bien, hermano, que mientras iba en el camino, llegó uno, mientras estaban entretenidos allí viendo a la mujer que se sanaba, llegó uno y le dijo, ya no molestes al maestro Jairo, ya no lo molestes porque tu hija acaba de morir. Ese día Jairo recibió la noticia más dura que puede escuchar el ser humano. Cuando se le dijo, tu hija acaba de morir, ya no lo moleste. Hermanos, si uno hace un listado de los obstáculos que Jairo encontró para poder llevar a a Jesús a la situación allá a su casa. Primero, la gran multitud. La multitud, cantidad de gente para poderse acercar a Jesús. Después de la multitud, aquel contratiempo de la mujer que salió en el camino. Si eso fuera poco, el contratiempo, ahora encontramos aquellas duras noticias de uno de la propia casa que vino y le dijo, Jairo, ya no moleste más al maestro. Ya no hay esperanza, ya no hay solución para tu hijo. El problema de tu hijo es tan serio que no veo por dónde. Ya no pierdas tu tiempo. Tremenda enseñanza para nosotros. Aun cuando no se vea esperanza, aun cuando pensamos que nuestros hijos están perdidos por completo y no miramos en lo humano la forma de cómo van a volver a los caminos del Señor. El Señor dice, no,
No todo está perdido. Aquí cuenta mucho, Jairo, lo que tú haces. Aquí cuenta mucho, Pedro, lo que tú haces por tu hijo. Aquí cuenta mucho, María, lo que tú haces por tu hija. Aquí cuenta mucho cómo te acercas a mí. Aquí cuenta mucho cómo tú clamas por la situación de tu hija. Aquí lo que cuentas tú como padre, ¿qué haces por tu hija? ¿No es eso lo que el Señor está enseñando aquí? La esperanza se había terminado, humanamente hablando. No veo cómo mi hija pueda resucitar. Pero Jesús dijo: tranquilos, ella duerme solamente, crean y ella será salva. Yo estoy viendo todo lo que está haciendo este hombre aquí. Todo lo que este hombre ha venido a hacer es un acto de fe. Un hombre que, y Jesús valoró todo lo que Jairo había hecho. Un hombre de posición de alta estima, postrado ahora, abrió espacio entre la multitud. Tiene la prudencia de mantenerse callado ante el momento aquel. Hermano, no había solución humanamente, pero Jesús dice: no todo está perdido. Concluyo diciendo, hermanos, como padres, y no solo padres, sino madres y todos los que estamos aquí, cuando de estos problemas se trata, tan serios problemas de nuestros hijos, la única solución es ir al lugar correcto. La única solución es ir al lugar correcto. Ir al lugar correcto. Y el primer responsable de todo esto es el papá. El papá, el padre. Y si no está el padre, es la madre. Pero somos los primeros en ir a los pies del maestro y presentar nuestra situación, nuestra angustia delante del Señor. Y Él será la solución para nuestros problemas. Problemas de nuestros hijos que para mí y para usted no son fáciles. Si vamos al lugar correcto, Él nos puede ayudar. Se necesitan más padres y más madres responsables, que asumamos la responsabilidad correcta de ir delante de Dios. Le voy a pedir que estemos de pie y le demos gracias al Señor. Démosle gracias al Señor. Si hiciéramos una recapitulación, que no los terminamos, pero si hiciéramos una recapitulación de lo que miramos, vemos a un padre que amaba las cosas espirituales, que le interesaban mucho las cosas espirituales, que amaba las cosas espirituales. Segundo, vemos a un hombre que supo identificar, supo darse cuenta que los problemas de su hijo, que el problema de su hija, solo tenía solución yendo al Señor Jesús. Tercero, vemos a un hombre, un padre de familia, que supo ir de la manera más correcta ante el Señor, postrado, humillándose y exponer su angustia y su aflicción. Con esas tres, suficiente, hermano, para nosotros. Dios, te doy gracias por tu palabra. ¿Cómo hace falta que como padres, como madres, cómo hace falta, Señor, que como padres de familia podamos asumir más responsabilidad en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestros hijos? Perdónanos cuando hemos sido infieles. Perdónanos cuando hemos sido tan descuidados, cuando no nos han interesado los problemas de nuestros hijos, cuando, Señor, no hemos podido identificar que la raíz, el problema de nuestros hijos muchas de las veces tiene que ver con ataduras espirituales, con problemas espirituales. Señor, tenga misericordia de nosotros. Señor, ayúdenos que esta palabra pueda, Señor, motivarnos, incentivarnos. Señor, ayúdame a ser un padre más responsable. Señor, ayúdame a tomar más responsabilidad de mi hogar, de mi casa, de mis hijos, como lo hizo Jairo. Ayúdame, Señor. Reconozco que tú eres la fuente correcta donde debo de ir. Reconozco que tú tienes la solución para los problemas de nuestros hijos. En ti, Señor, confiamos, en ti esperamos. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Gracias, Señor, por todo. Gracias por tu palabra en este día, Señor. Cuánto necesitamos, Dios. Señor, gracias. Te amamos, Jesús. Te amamos. Ayúdanos a enamorarnos de ti. A amar las cosas espirituales. Amar, Señor, las cosas espirituales. Amar todo lo que tiene que ver contigo. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, esta mañana. Te doy gracias esta mañana. Te doy gracias esta mañana por tu palabra. En el nombre de Jesús.
todos los que vinieron esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. De ti es la gloria, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Culmino, Señor, la palabra. Cerramos este tiempo en tu palabra, Señor. Gracias por ayudarnos.